Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gozo poder alabar en esta preciosa congregación. El día de hoy llegamos al final de nuestra serie de predicaciones que se llama Diferentes Mensajes sobre el Sermón del Monte. Estuvimos estudiando Mateo capítulo 5, capítulo 6 y hoy vamos a terminar el capítulo 7, que es conocido como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el sermón de Jesús, el mensaje que Jesús habló una vez que estaba en un monte. Dice, subió al monte y habló estas palabras y estuvo todos esos 3 capítulos. Si tú estás aquí presente esta tarde, probablemente es porque te interesa de alguna manera Jesús. Has sido cautivado de alguna manera por esta persona que es tan famosa en todo el mundo y quizá incluso en todas las culturas se puede conocer. Jesús. Algunos son sus discípulos verdaderos, otros quizá no, pero no creo que haya ninguna persona aquí que está en contra de Jesús, por lo menos no conscientemente. Y yo quiero recordarte esto porque es un gran privilegio de nosotros poder leer, escuchar y estudiar las palabras de Jesús mismo, que Él mismo habló. Hoy llegamos a este fin de su sermón y Jesús termina de una manera fuerte, de una manera memorable. Jesús termina con una conclusión su sermón. Ahora, este sermón de Jesús, llamado el Sermón del Monte, nos provee la imagen del discípulo de Cristo que ha sido transformado por el Evangelio. El discípulo que ha nacido de nuevo verdaderamente, que ha sido transformado. Y quiero recordarles un poco de lo que han sido estos meses de estudiar el Sermón del Monte antes de ir a nuestro texto. En este sermón Jesús nos ha hablado desde el capítulo 5 de muchas cosas, de cuán diferentes son sus discípulos al resto de la gente. Primero, Jesús nos llama bienaventurados, incluso en medio de aflicciones. Luego nos dice que realmente somos la sal y la luz del mundo y nos desafía a vivir con una justicia mayor que la de los fariseos. Una justicia que no es superficial, una justicia que proviene de corazones que han sido transformados de verdad. Él nos dice que debemos cuidar nuestro corazón para no vivir como asesinos en nuestro corazón, no vivir como adúlteros, más bien siendo amorosos, fieles en el matrimonio, cuidadosos en nuestras palabras, generosos con los necesitados. Jesús nos advirtió contra la idolatría del ego, de vivir para nosotros mismos. ¿Y cómo hacemos eso a veces? Lo hacemos por medio de buscar ser admirados por nuestra religiosidad hipócrita. Él dice, no sean así. Y después fue contra nuestro ídolo de las riquezas, las posesiones, y dice que no podemos servir al Dios de las riquezas y al Dios vivo, el Dios de la Biblia, el Padre que está en los cielos. Pero Jesús nos llamó a confiar en nuestro Padre, nos llamó a orar. Por eso es un sermón tan hermoso. Cuántas cosas tan admirables Jesús dice aquí. Y de esta manera llegamos a la conclusión de su sermón. Jesús nos llama a responder ante su mensaje. Y Él se pone radical en su conclusión. Y Él le dice a los que le escuchan, o tú te entregas completamente a mí, o tú eres mi enemigo.
Debes elegir una puerta porque el tiempo está acabándose y ya estás en el camino que lleva a la destrucción. Jesús te dice hoy, en esta conclusión, entra por la puerta estrecha. Y así llegamos a nuestro texto, en el que Jesús nos presenta 3 imágenes que ilustran estas 2 decisiones entre la vida y la muerte. Primero, quiero que veas tu Biblia, que abras tu Biblia en capítulo 7, versículo 13. Y en el mensaje de hoy nosotros vamos a ver bastante el texto bíblico, así que abre tu Biblia, manténla abierta, quizá toma un lapicero, un lápiz, algo para escribir, y vamos a subrayar varias cosas en esta Biblia que Jesús está diciendo. Primero vamos a notar la estructura de esta conclusión que Jesús hace. ¿Cómo está organizado esto que Jesús dice? Todo el capítulo, desde el versículo 13 hasta el final. Y dice, primero, nos dice que esta decisión que Jesús te está llamando a tomar es como enfrentarse a 2 puertas y 2 caminos. Uno lleva a la vida y otro a la muerte. Después nos dice que esta decisión que te está llamando a tomar es como 2 tipos de personas, que son árboles que dan buen fruto o árboles que dan mal fruto. Árboles malos, árboles buenos. Y tercero, hay 2 tipos de constructores, ¿no? Aquellos que construyen sabiamente en la roca y otros que construyen en la arena. Va a venir una tormenta, tienes que ser el hombre sabio, dice. 2 caminos, hay 2 árboles con 2 frutos, 2 tipos de discípulos, 2 constructores. Algo tienes que notar: no hay un tercer camino, no hay un punto medio, solo hay 2 extremos radicalmente opuestos. Mi intención en este mensaje de hoy es ayudarte a ver en qué camino estás, y pido a Dios que Él provoque una ola de genuino discipulado de Jesucristo entre nosotros a través de estas palabras de Jesús. Y la invitación es que examinemos seriamente nuestra fe y nuestra manera de vivir también, con preguntas como: ¿qué significa ser un verdadero cristiano? ¿Cómo puedo saber que soy un verdadero discípulo de Cristo? La vida y la muerte eterna dependen de si eres un verdadero discípulo de Jesucristo o no. Pablo mismo dijo en 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y ese es el ánimo de este mensaje el día de hoy. Yo creo que el mensaje general de Jesucristo. Y déjame ayudarte a percibir cuál es el mensaje central de toda esta porción, todo este resto del capítulo. El mensaje central del pasaje se puede expresar de la siguiente manera: Jesús enseña que el discípulo verdadero es solamente aquel que ha entrado por la puerta estrecha y anda en el camino angosto. Y vamos a explorar qué significa esto. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, ayúdanos a escuchar tus palabras con mucha atención. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a examinar nuestras vidas. Produce un despertar en esta iglesia de tal forma que muchos comencemos a vivir un discipulado genuino, verdadero. Enséñanos a ser discípulos verdaderos. Haznos árboles que producen fruto. Ayúdanos a ser como
el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarte a abrir tu Biblia el día de hoy otra vez a Mateo 7, del 13 al 29, es el resto del capítulo, todo el capítulo. Para los que toman notas, vamos a tener cuatro mensajes principales en este texto que yo creo que están claros, muy claros en el texto. Y vamos a ver qué es lo que Jesús nos está pidiendo y cómo podemos nosotros ser discípulos genuinos de Jesucristo, examinar nuestras vidas, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el primer punto, el primer mensaje. Y el primer mensaje es que un verdadero discípulo elige el camino difícil. Jesús dice lo siguiente, escucha a Jesús, sus palabras mismas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esa es la palabra de Dios. Dios hecho hombre. Y te dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Qué significa esta parte del pasaje, este mensaje? Significa que aquel camino abandonado, ese que muy pocos transitan, es el camino del verdadero discípulo de Jesucristo. Debemos asegurarnos de que estamos en ese camino. Vamos a examinar este texto. Hay una puerta. Jesús da este ejemplo, ¿no? Y hay una puerta. Esa puerta, dice, es la puerta estrecha. También hay una puerta ancha, pero básicamente Jesús asume que todos están en la puerta ancha. Pero dice, pocos hallan, pocos encuentran la puerta estrecha. ¿Qué es esta puerta estrecha? Bueno, primero hay que saber que el hombre natural, el incrédulo, no encuentra la puerta estrecha, dice Jesús. No halla la puerta estrecha. Y es lo que Pablo dice en 2 Corintios 4:4, que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La puerta es única, exclusiva, y pocos la encuentran. Jesús es la puerta. Jesús es la puerta estrecha. Muchos lo escucharon y este es el asunto. El contexto original, Jesús le está hablando a gente que reaccionó de esta manera. Escucharon sus enseñanzas, muchos, multitudes, miles de personas. Pero lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Otros sí estuvieron interesados, pero nunca entraron por la puerta. Los siguieron quizá por un tiempo, pero no permanecieron. Solo aquellos que se humillaron y decir, Señor, soy pecador, eres mi Salvador, perdona mis pecados, y se comprometieron totalmente a Jesús, ellos entraron por la puerta estrecha. Ahora examina el camino. Dice que hay un camino angosto. ¿Qué significa esto del camino angosto? El camino angosto significa el camino difícil. Fácil, ¿verdad? Entender. El camino que conlleva tribulaciones y dificultad. Porque el Hijo del Hombre no tiene lugar donde recostar su cabeza. Y cualquiera que le quiera seguir va a tener que andar por el camino angosto. Por eso el primer punto se llama así: un verdadero discípulo elige el camino difícil. Pablo dijo en 2 Timoteo 3:12, escucha esto bien, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice Pablo. Lo que Jesús está diciendo es que es imposible ser un discípulo
sin vivir como un discípulo. Y el discipulado de Jesús conlleva dificultades. Déjame ponerte un ejemplo de esto, ¿no? Hay personas que creen que son discípulos verdaderos, pero no lo son. Y uno lo puede notar. Hay un entrenamiento, aquí Enrique está entrenado para los Army, ¿verdad? Hay un entrenamiento que es muy famoso que se llama para hacer una banda de Rangers. Es extremadamente famoso por ser uno de los entrenamientos más físicamente extenuantes. De verdad, algunos casi mueren en ese entrenamiento de los Rangers. Es en el ejército estadounidense, y si quieres esa banda en tu uniforme, tienes que pasar por cosas extremas, locas, de verdad. Después de una fase de pruebas físicas de locos, hay evaluaciones de supervivencia en combate. Debes sobrevivir durante 3 semanas en las montañas. Y la fase final enseña operaciones en botes, operaciones de envío a tierra y habilidad de supervivencia para los entornos de jungla y pantano. Es tan difícil este entrenamiento que los estudiantes de este programa pierden 20 a 30 libras en 1 mes y medio de entrenamiento. Y algunos casi al borde de la muerte. Entonces imagínate tú que tú te encuentras, vamos a poner a Enrique, y él dice, ¿sabes qué? Tú le dices, oye, investigué acerca de este entrenamiento Ranger. Wow, qué intenso, ¿cómo será encontrar a alguien que haya pasado por ahí? Y Enrique te dice, sí, yo pasé por ahí. Tú lo ves, ¿en serio? Sí, eso es muy fácil, la verdad fue súper fácil. Yo lo pasé y aquí tengo la banda, y la verdad no me costó mucho. No sé por qué dicen que es muy difícil. Ahora tú tienes varias opciones ahí. Creo que ninguna es creerle, pero tú vas a pensar, ok, esta persona está mintiendo o está muy confundida. Y él creo que está confundiendo el entrenamiento Rangers con un entrenamiento básico de, no sé, no de Chick-fil-A, no. Entonces dice, esta persona está confundida. De esta manera, muchos piensan que están en el verdadero discipulado de Jesucristo, pero están engañados. No están en el camino angosto. No están yendo por el camino difícil. El verdadero discípulo no es el que va por el camino espacioso, con puertas anchas, por donde muchas personas pueden pasar tranquilas. No, el verdadero discípulo solo se da eligiendo el camino difícil. El camino, si recuerdan bien, de la cruz. Recuerda lo que dijo Jesús en Lucas 14:27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es exactamente lo mismo que está diciendo. Tienes que ir por el camino angosto. Entonces, terminamos este primer punto pensando en esto. Entra por la puerta estrecha, camina por el camino angosto, rinde tu vida a Cristo hoy. Deja todos tus sueños y metas atrás y entrégate a este discipulado verdadero de Jesús. Marcos 8:36 dice, pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Camino angosto. Vamos a pasar al segundo punto. No solo Jesús nos dice que el verdadero discípulo elige el camino difícil. Jesús nos dice, segundo, que un verdadero discípulo se guarda de los falsos profetas. Y uno dice, pero espérate, esto como que no va conectado, ¿no? No, sí va conectado. ¿Por qué? Porque los falsos profetas son aquellos que te desvían del camino angosto.
Dice Jesús: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol dar malos frutos, un árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el mensaje entonces de esta porción? Es que el diablo y este mundo y falsos profetas están en guerra por tu alma, y existen muchas formas en las que el enemigo de tu alma busca mantenerte ciego ante la puerta. Recuerden que Jesús dice: pocos la hallan, pocos la encuentran esa puerta, y el enemigo va a asegurarse de que tú no seas uno de los que la encuentran. Por eso, he ahí la tarea de falsos profetas. Tú debes guardar tu alma de las enseñanzas sutiles, seductoras, atractivas de los falsos profetas que te dicen: mira el camino ancho, este camino lleva a la vida. Jesús dice: no, es el camino difícil. Vamos primero a meditar en esta palabra falsos profetas. Otra vez, esos falsos profetas son aquellos que buscan impedirte encontrar la puerta estrecha. Espiritualmente, el hombre natural no la puede hallar, es verdad, ya dijimos eso. Pero los falsos profetas lo hacen aún más imposible para los no creyentes hallar esa puerta. Ellos se encargan de confundirte para que no entiendas cómo es el verdadero discipulado de Cristo, el que Él ofrece de verdad, y te trata de dar un discipulado falso. Y muchos toman ese camino. Y vamos a ver en el próximo pasaje que es terrible ese camino. Lleva a la destrucción eterna. Pero vamos a meditar en este pasaje todavía. Dice: por sus frutos los conocerán. Es interesante que estos falsos profetas no caminan por el camino difícil, ni dejan a otros caminar por el camino difícil. No viven vidas piadosas y persuaden a otros para que no vivan vidas piadosas, que busquen la santidad. Ellos son hombres y mujeres que van caminando por el camino espacioso y convencen a los que van a su lado que todo está bien, que están en un buen camino y que nada les va a pasar. Ellos no buscan la santidad y buscan convencer a otros a no esforzarse en buscar la santidad personal y la obediencia a Cristo. Obediencia a Cristo es discipulado. La obediencia no son cadenas. Es Jesús, tu Salvador, te dice: haz esto, y tú lo haces por gozo, por amor a tu Salvador, no por cadenas. Pero ellos lo pintan como cadenas y dicen: tú no tienes libertad. Tú eres una persona esclavizada por esa gente que te lava el cerebro en la iglesia. Tú deberías responder: no, yo soy un esclavo, un siervo de Cristo Jesús, y Él me dice: haz esto, y yo lo hago porque le amo y porque yo me someto a su voluntad. Él es mi Señor y mi Salvador, es mi Dios. Ahora, esto recuerda que dice, después termina diciendo: todo árbol que no da buen fruto es echado al fuego. O sea, más allá de los falsos profetas, ¿eres tú también un árbol que no da un fruto? Vamos a ver algunos. Antes de pasar al siguiente punto, quiero darte algunas aplicaciones específicas para guardarte de los falsos profetas. Primero, no leas cualquier libro cristiano que te encuentras. Ten cuidado, la verdad, en qué libros estás leyendo. Asegúrate de que sean de sana doctrina. Nosotros amamos la sana doctrina en esta iglesia, y puedes encontrar varias personas entre los líderes que te pueden aconsejar
buenos libros de sana doctrina, bíblicos. Y también te pueden advertir de otros libros que no son de sana doctrina. Entonces podemos aconsejarte de varios autores y recomendarte algunos recursos. Segundo, no leas cualquier libro que hable, no leas cualquier libro o escuches a cualquier predicador que hable en la radio o en la televisión y le creas. No porque sea cristiano o porque sea pastor, quiere decir que es bíblico. Tercero, no te obsesiones con predicadores en internet tampoco, ¿verdad? Vive con cuidado, ese es el punto, vive con cuidado, ¿no? ¿Por qué quieres exponer tu corazón al veneno de los falsos profetas? ¿Por qué? Recuerda el proverbio 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón de las enseñanzas de los falsos profetas. Ok, vamos a pasar al tercer punto. Dijimos que el discípulo verdadero elige el camino difícil, se cuida de los falsos profetas que quieren hacerle salirse del camino difícil, te quieren llevar al camino fácil de prosperidad y salud y amor. Y el tercer punto es, un verdadero discípulo conoce y sigue a Jesús genuinamente. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa es la palabra de Dios. ¿Y qué significa este versículo, este pasaje? Que no todos los que dicen ser discípulos son verdaderos discípulos de Cristo. Muchos se sorprenderán en el día del juicio pensando que eran cristianos. Terminarán en el infierno demostrando que nunca fueron salvos. Y este mensaje es impactante en este texto y no es fácil. Yo creo que es el mensaje menos popular que vas a escuchar. Pero es lo que dice el texto y es lo que dice Jesucristo mismo. Y mira esa parte que dice en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, confesar que Jesús es el Señor y Salvador es parte esencial de ser un discípulo verdadero, es verdad. Tú no puedes ser un discípulo verdadero si no confiesas que Jesús es el único Señor y Salvador. Pero Jesús está diciendo que el verdadero discípulo es verdad que confiesa a Jesús sin temor ni vergüenza, no me avergüenzo del Evangelio, pero va más allá de confesar o de tener palabras correctas, cristianas, religiosas. Tu vida debe demostrar que crees lo que tú confiesas o dices, ¿no? Si tú dices que Jesús es el Señor, entonces tú vives sometido a ese Señor. No vas a vivir como si tú fueras tu propio Señor, ¿verdad? Entonces, no importa lo que digas o confieses, si eres un hacedor de maldad, Jesús te dirá, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Otra vez Jesús dijo en Lucas 6:46, y este pasaje es hermoso, muy memorable. Jesús dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo le digo? Entonces, ese es el tercer punto, el verdadero discípulo genuinamente conoce y sigue a Jesús. Nunca os conocí, dice. Conoce a Jesús. Nunca os conocí, dice Jesús. Jesús dice que hay un aspecto del verdadero discipulado que va más allá de la obediencia también. No solamente es creer lo correcto y obedecer a Jesús, pero es conocer a Jesús también. Es una relación personal con Jesús. Es un área puramente espiritual. Ser verdaderamente un discípulo se refleja en
en que la vida espiritual es genuina y conoces a tu Señor personalmente y Él te conoce. Que nos podemos llamar todos los cristianos como Abraham, el amigo de Dios. Quiero darles una historia que ilustra un poco este asunto de algo que parece real, un discipulado que parece real, pero al final no lo es falso. Y este en un libro de Malcolm Gladwell que se llama Inteligencia Intuitiva, contó la siguiente historia. En septiembre de 1983, un comerciante de arte con el nombre de Gianfranco Becina se acercó al museo de Paul Getty en California. Tenía en su poder, dijo él, una estatua de mármol que databa del siglo VI, muy antigua. La estatua se veía en muy buen estado, lo cual era algo muy raro, muy raro. Una estatua del siglo VI en muy buen estado. El comerciante estaba vendiendo la estatua por $10 millones a este museo. Ante semejante inversión, el comprador hizo pasar la estatua por rigurosas investigaciones científicas para verificar que era una estatua del siglo VI. Los resultados llegaron y le dijeron que todo parecía estar bien, la verdad. El mármol parecía ser del continente indicado, del lugar indicado. Y también, mucho más importante, era este dato. La estatua estaba cubierta de calcita que solo podía generarse por cientos o miles de años de antigüedad en un mármol. Esta evidencia le llevó a comprar la estatua al precio ofrecido. Compró la estatua, ok. Luego de varios meses, hubo un gran evento para exponer esta estatua, ¿no? La gran adquisición, esta estatua que se ve en tan buen estado del siglo VI, y varios expertos vinieron a mirarla. No eran los científicos, eran los expertos en el arte y en las estatuas antiguas. Con tan solo mirarla 2 segundos, se dieron cuenta de que era una estatua falsa. No era del siglo VI. Y ellos dicen que ellos simplemente sintieron una repulsión intuitiva hacia esta estatua con solo mirarla por unos segundos. Perplejo el dueño, imagínate perder $10 millones, añadió que si era falsa, ¿cómo podía explicarse la capa de calcita que cubría la estatua? Entonces un geólogo experto le dijo: la calcita puede generarse en el mármol por el paso de cientos de años o miles de años, es verdad. Pero también puede generarse en la estatua en unos meses, cubriéndola con un moho de papas podridas. La misma calcita. Y por eso la estatua pasó así. Ahora, no la pudo devolver, se perdió ese dinero. Es muy fácil aparentar frente a la gente que eres un verdadero discípulo, cuando en realidad no haces la voluntad del Padre que está en los cielos y no conoces personalmente a Jesús. Recuerda a Judas. Recuérdalo, que no se te olvide. Tú y Él y todos nosotros nos encontraremos con Cristo, y Cristo es el experto que sin ningún problema va a descubrir si eres un discípulo verdadero o un discípulo falso. Tú no tienes que terminar en el infierno. Por eso está su palabra y está el mensaje de hoy, que es difícil, pero es necesario para todos nosotros. Déjame hacerte 2 invitaciones rápidas basadas en este texto. Primero, piensa en tu propia vida, por favor. Examinemos seriamente nuestra forma de vivir para ver si somos verdaderamente discípulos. ¿Por qué?
Porque tienes que prepararte para encontrarte con Jesús. Examina tu propia vida. Pero segundo, piensa en la vida de los demás. Eso transforma todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque todo comienza a tener un enfoque único. Y este es el enfoque, escucha bien. Ayudar al prójimo a encontrarse con Jesús. Ayudar al prójimo a encontrarse con Jesús transformará tu matrimonio. Tú eres un esposo. ¿Cuál es tu tarea principal con tu esposa? Ayudar a tu esposa a encontrarse con Jesús. ¿Tienes hijos? ¿Cuál es tu tarea principal? Ayudar a tus hijos a encontrarse con Jesús. En tu trabajo, en tu ministerio aquí, en las misiones mismas. Tengan cuidado con las misiones. Hay misiones que no comparten el evangelio, que van a ayudar, reparan las casas y al final no ayudaron a ellos a encontrarse con Jesús. Y ellos se van a encontrar con Jesús. Todos nos vamos a encontrar con Jesús, ya sea como juez o como salvador. Que esto transforme tu vida. Y vamos a terminar con este último punto, cuarto punto. Debemos examinar el fundamento de nuestro discipulado. ¿Es nuestro discipulado solamente de oído o se fundamenta en la obediencia de Jesús? Escucha las palabras de Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras, entonces oyéndolas, hoy estás oyendo las palabras, y las hace, las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. El juicio de Dios vendrá y expondrá la verdad sobre tu corazón. ¿Fuiste un verdadero discípulo? ¿Viniste a Cristo genuinamente? ¿Viviste para tu maestro o fue para ti mismo? ¿Buscaste tu propio reino o buscaste el reino de Dios? Cuando el juicio venga, porque va a venir, recuerda que en esta imagen están dos casas y las dos viene la tormenta. A las dos, el juicio de Dios viene. Pero el hombre prudente construyó la casa en la roca. ¿Qué es esta casa? Vamos a meditar en esta casa. ¿Qué significa esta casa? Edificar tu casa significa desarrollar tu vida espiritual. ¿Ok? Desarrollar tu vida espiritual. Tu religión puede estar fundada en la arena, tu vida espiritual, o en la roca, en Cristo Jesús. Todos edificamos una casa, todos. Todos tenemos una vida espiritual. Todos tenemos algún tipo de fe, incluso los ateos. La pregunta real no es si tienes fe, la pregunta es en qué o en quién has depositado esa fe. ¿Qué es la roca? Sí, la roca es Cristo, es verdad, pero más allá, en la parábola o en la imagen, el ejemplo, la metáfora que Jesús está dando, la roca significa un tipo de discipulado, un discipulado que es obediente. La roca es un discipulado obediente. Una vida espiritual marcada por seguir las instrucciones y mandamientos de Jesús. La roca, explica a Jesús, es ese tipo de cristianismo que ama a Jesús y ama la santidad personal. Cristianismo que de verdad quiere seguir a Jesús en la vida diaria, en la vida cotidiana, en las decisiones del día a día. ¿Qué es la arena? La arena es un discipulado sin raíz, sin obediencia, sin acción, sin transformación de vida y sin santidad. Construir tu vida espiritual, aunque se llame cristiana, bajo un discipulado sin santidad personal, es construir tu casa sobre la arena. ¿Qué son
los vientos, la tormenta, las lluvias. Es el juicio final que dará a conocer quiénes fueron los discípulos verdaderos y quiénes solo fueron cristianos de la boca para afuera. Y ese juicio viene pronto. Entonces, vamos a terminar este mensaje de hoy examinando nuestras vidas, como Pablo dijo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Te invito en este momento delante de Dios a que examines seriamente tu propia vida, tu manera de vivir, con las siguientes preguntas. Delante de Dios, vamos a hacernos las siguientes preguntas. Primero, ¿vives un discipulado sacrificial o cómodo? ¿Un discipulado por el camino difícil o es muy cómodo? Segundo, ¿tu vida está marcada por el fruto del Espíritu o por el fruto de la carne? Tercero, ¿tu fe se basa exclusivamente en Cristo para tu salvación? ¿O admites otras formas de acercarte a Dios y adorarle, o crees que nadie va al Padre sino por Cristo? Cuarto, ¿tu vida como discípulo está caracterizada por obediencia o por palabrería y escuchar sin practicar? Y quinto, ¿conoces personalmente a tu maestro o solo te han contado sobre Jesús? Quiero darte una palabra de ánimo para terminar. Si tú eres verdaderamente creyente, mi intención no es desanimarte, ni darte inseguridad de que tú eres creyente. Yo no quiero sembrar inseguridad, pero estoy atado a este texto bíblico, las palabras de Jesús mismo, y este texto nos ayuda a hacernos preguntas difíciles que todos deberíamos hacernos. Entonces la intención de Jesús en este texto, ¿verdad?, no es darnos inseguridad, sino que impulsarnos a un discipulado genuino, verdadero, que vive obedeciéndole y siguiéndole. Y el Sermón del Monte termina diciendo esto: cuando terminó Jesús estas palabras, versículo 28, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estas, mis hermanos, fueron las palabras, este sermón del monte, fueron las palabras de Jesús, tu Salvador. Yo ayer en la noche abría mi Biblia y veía estas palabras y trataba de orar. Y decía: Señor, estas son tus palabras. Tú has dicho, entrad por la puerta estrecha. Y yo oraba por ustedes y yo decía: Señor, que nosotros en esta iglesia, todos estos miembros, entremos por la puerta estrecha, que caminemos por el camino angosto. Dice: guardaos de los falsos profetas. Señor, que nos guardemos de los falsos profetas. Cuida el corazón de nuestra iglesia. Dice que en el día final le dirá a muchos: no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice: Señor, que seamos de los pocos, no de los muchos que vas a echar afuera, sino de los pocos que son tus verdaderos discípulos. Y termina diciendo que el que escucha y obedece estas palabras es un hombre prudente, un constructor prudente. Señor, que seamos el constructor prudente. Que el día de hoy no escuchemos estas palabras y nos vayamos con nuestras vidas iguales, pero seamos como el hombre prudente que escuchó las palabras de Cristo,
y las puso por obra y construyó su casa sobre la roca. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, tú eres nuestro Salvador y nuestro refugio. Nada podemos hacer si no es por ti. Y nuestra salvación no depende de nuestra obediencia. No te obedecemos para que nos aceptes. Ese no es el Evangelio. Tú nos aceptas. Tú nos llamas a fe, a entregarnos a ti. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, que no se ha entregado a ti, Señor, que ellos entiendan que es gratis la salvación y es por fe. Pero que la verdadera salvación produce transformación en la vida. Y que examinemos nuestra vida. ¿Hemos sido transformados por tu Evangelio? Si no, transfórmanos, Señor. Haznos verdaderos discípulos. En el nombre de Jesús.